Y déjame decirte que en ocasiones como iglesia nos podemos sentir un poco orgullosos de que enseñamos la doctrina o la buena doctrina, donde los estantes de las iglesias en ocasiones están a reventar por tanto estudio bíblico que se amontona año tras año. Vivimos en un tiempo o en tiempos modernos donde debemos sentirnos privilegiados porque hay una infinidad de recursos para discipulado, desde el ministerio de niños hasta el ministerio de jóvenes para matrimonios, y la lista puede seguir continuando de la variedad que tenemos. Y aunque todo esto, amado, está bien, con el paso de los años la iglesia ha ignorado de repente un problema, de que la fe sin obras está muerta. Ese es el mensaje de esta mañana, que la fe sin obras está muerta. Por eso Santiago hoy, en esta tarde, nos viene a recordar a través de 3 argumentos que la fe no solamente consiste en hablar, sino también en hacer. Así que si tienes tu Biblia lista, te voy a pedir que abras ahí, te pongas de pie junto con un servidor para honrar la Escritura. Santiago capítulo 2, versículos del 14 hasta el 26. La palabra de Dios dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciese, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, buscando, Señor, que hables a través de tu siervo. Mi Dios, en esta hora, Padre, te ruego que cada uno de nosotros podamos poner atención a este pasaje, Señor, seguramente conocido por una gran mayoría de los que estamos aquí. Pero permite, Señor, que en tu gracia, Señor, podamos indagar en las profundidades, Señor, de la Escritura, y que juntos, Señor, podamos salir refrescados, animados y también confrontados, Señor, si es necesario confesar un pecado. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El primer argumento que Santiago nos tiene en esta sección que acabamos de leer lleva por título la aparente contradicción que la fe sin obras está muerta. El escritor, amados, Santiago, ha venido desarrollando una idea que se repite constantemente, al menos hasta esta porción de la Escritura que llevamos analizando domingo tras domingo. Y es la siguiente, que el conocimiento sin aplicación es en vano. De nada funciona saber mucho de la Biblia o de las enseñanzas de Jesús y no llevarlas a cabo. En el capítulo 1, desde un principio, Santiago nos advierte. Versículo 22, y lo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice: no solo escuchen la palabra de Dios,
Tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. La advertencia que hace Santiago nos permite ver que había una línea delgada que los receptores de esta carta estaban cruzando. Era la comodidad de acumular conocimiento sin la necesidad de ponerlo en práctica, a tal punto que algunos empezaron a creer que era posible poner su fe en Jesús y no imitar lo que el Señor había hecho en esta tierra. Por eso Santiago se vio la necesidad de empezar esta sección de la palabra con una pregunta. Versículo 14, lo puedes ver ahí en tu Biblia. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? El escritor en este versículo prácticamente está exhibiendo la falsa fe de estas personas por no tener obras. Hermanos, la idea de que la fe sin obras es una fe muerta se repite constantemente en los versículos que acabamos de leer. No sé si pusiste atención, pero si tú ves en tu Biblia, en el versículo 17, dice así: la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. De nuevo, en el versículo 20 dice: la fe sin obras es estéril. Y versículo 24 dice: el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. Hace un par de minutos atrás estuvimos hablando acerca de la condición pecaminosa del hombre y de dónde estamos delante de Dios para darnos cuenta que sin Jesús estamos prácticamente fritos, que necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos. Y es aquí donde incluso algunos eruditos de la Biblia, estudiosos de la Biblia, empiezan a ver una tensión entre las enseñanzas de Santiago y las enseñanzas de Pablo, porque pareciera que Santiago nos estuviera sugiriendo que la salvación es por obras y no por la fe en Cristo Jesús. Incluso un reformador alemán llamado Martín Lutero, cuando estaba él haciendo su traducción de los escritos originales al lenguaje alemán, tenía ciertos problemas en incluir este libro en su traducción. Aclaro, finalmente la puso, pero batallaba porque sentía que el escritor o el autor de esta carta hacía mucho énfasis en las buenas obras. Hermanos, ningún escritor del Nuevo Testamento ha hablado tanto o ha hablado con tanta claridad como lo ha hecho Pablo acerca que la salvación del hombre se fundamenta solamente y a través de la gracia de Dios. Fíjate cómo en la Nueva Versión Internacional dice ahí Romanos 11:6: y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Tiempo después, el mismo escritor, el apóstol Pablo, escribiría la carta a la iglesia que estaba localizada en Éfeso y les vuelve a recordar que la salvación que ellos obtuvieron era solamente por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es aquí donde entonces quizás algunos de nosotros nos estemos preguntando: entonces, ¿hay acaso una contradicción entre Pablo y Santiago? ¿O es que somos salvos por gracia como Pablo lo está diciendo? ¿O somos salvos por obras como al parecer Santiago lo está sugiriendo? La respuesta a estas preguntas, amados, se simplifican de la siguiente manera. La Escritura, amados, no tiene ninguna contradicción porque fue inspirada bajo la inspiración divina. Ambos autores, tanto como Pablo como Santiago, están peleando desde la misma trinchera contra todos los detractores de la Escritura.
De hecho, el mismo Santiago en su misma carta, en el capítulo 1, versículo 18, él también reconoce que la salvación es por gracia, cuando nos dice que los creyentes nacemos de nuevo del ejercicio de la voluntad de Dios. En palabras sencillas, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, es un regalo de Dios a los hombres pecadores conforme a la misericordia de nuestro Señor. Así también, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, después de declarar y aclarar que la salvación es por gracia, en el versículo 10 dice algo muy interesante. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, escucha bien, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, amados, con mucha seguridad podemos decir que lo que está pasando es de que Pablo en sus cartas expone la mentira de aquellos religiosos que afirmaban que bajo sus propios méritos, bajo sus buenas obras, ellos podían obtener la salvación de Dios. Mientras que Santiago habla en contra de todos aquellos que dicen tener su fe en Cristo Jesús, pero cuyas vidas no habían sido transformadas por el poder del Evangelio. Ambos estaban en la misma trinchera, pero se estaban dirigiendo a diferentes o audiencias muy específicas. Amados, la fe salvadora, escúchame bien, la fe salvadora no solamente se confiesa delante de los hombres, sino que también se demuestra. Se demuestra a través del amor y la obediencia que le tenemos a Dios, como también nuestro amor y servicio al prójimo. Con esta preocupación pastoral, ahora Santiago prepara su segundo argumento, el cual es el complemento entre la fe y las buenas obras. Y es aquí donde vamos a ver que Santiago, tanto en los versículos 15 y 16, va a preparar un escenario, amados. Así que si tienes ahí tu Biblia, versículos 15 y 16, vamos a ver qué es lo que el escritor nos va a estar diciendo. Pero antes de eso, quiero aclarar algo, que hasta este momento Santiago habla acerca de las buenas obras. Sin embargo, Santiago no nos da alguna lista visible que podamos leer. Y yo creo que la razón por la cual no la hizo es por la misma tendencia que nosotros tenemos de hacer un tipo checkmark, de sentirnos bien con nosotros mismos, sino que esta situación de simplemente decirnos buenas obras, si lo podemos analizar a la luz de toda la carta de Santiago y a la luz de toda la Escritura, podríamos decir con plena seguridad que Santiago se está refiriendo a la obediencia y al sometimiento a la voluntad de Dios, como también al amor y al servicio incondicional a nuestro prójimo. Y obviamente que eso es algo muy general. Hay muchas cosas de cómo se muestran estas buenas obras cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Y creo que esto queda muy claro cuando Santiago ilustra lo siguiente en los siguientes dos versículos. En esta ilustración o en este ejemplo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte sería el problema y la segunda la solución. En el problema, el escritor nos habla de hermanos en la fe que tienen un problema. Y resulta que Santiago los describe con dos oraciones, que no tienen ropa y en algunas versiones dice que se encuentran desnudos. La segunda característica nos dice que carecen del sustento diario. Ahora, amados, esta ilustración o estas dos oraciones que se encuentran en el versículo 15, no las debemos de tomar desde un punto de vista literal, que las personas estaban desnudas, sino más bien lo que Santiago se estaba refiriendo a la vestimenta es de que la ropa era vieja e inadecuada
para las bajas temperaturas de la noche. Por otro lado, también que carecen del sustento diario, lo podemos entender de que estos hermanos no tenían el alimento o no comían lo necesario para estar bien de salud. Así que aquí viene esta segunda parte, la solución. ¿Y cuál fue la solución que nos presenta en el versículo 16? Bueno, es desalentadora porque estos supuestos cristianos o que se decían cristianos respondieron de una manera muy mal. Versículo 16 dice así: y uno de ustedes les dice, vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo. Y Santiago pregunta, ¿de qué sirve? Creo que de una manera intencional, si te fijaste, Santiago vuelve a repetir de nuevo la primera pregunta en el versículo 14, donde dice, ¿de qué sirve? Porque el punto del texto es comprobar que la fe y las buenas obras, amados, se complementan entre sí. Una persona no puede decir que es salva y al mismo tiempo negarle ayuda a su prójimo. Es incompatible. Si trajéramos o pusiéramos este ejemplo del versículo 15-16 en nuestros tiempos modernos, sería algo más o menos así. Es como si tú y yo, o tú fueras manejando y de repente que te encontraras a un hermano en la carretera, en medio de la nada, donde se le descompuso su carro, en un día caluroso de verano. Todos los que estamos aquí sabemos qué tan caliente se pone en Texas. Nos detenemos para saludarlo, a él, a su familia, verificamos que indudablemente el carro no funciona. Después de hablar con él y con la familia, simplemente nos despedimos diciéndole, Dios te bendiga, nos vemos el domingo. Hermano, aunque esté medio chusco el ejemplo, permíteme preguntarte, ¿de qué te sirve tener fe en Jesús si no muestras compasión a tus hermanos? ¿De qué funciona decir que tú y yo creemos en Jesús cuando la necesidad que está alrededor de nosotros no hacemos nada? Nos comportamos indiferentes. Bueno, no sé si te ha pasado, pero de repente cuando uno está en necesidad, anhela y desea que todo el mundo le ayude. Pero cuando el otro está en necesidad, ponemos muchas excusas ¿para qué? Para ayudar, para no ayudar. Déjenme comentarles algo fresco, una situación que pasó el día de ayer. El día de ayer estuvimos allí en una boda y cuando salimos de la boda, resulta que un servidor no se fijó bien y caí en un hoyo. La camioneta prácticamente quedó clavada. Así que rápidamente hablamos a un par de familias, fueron y nos ayudaron y salimos. Yo pensé que nos iba a tomar más tiempo, pero salimos. Y cuando salí de ese lugar, ¿qué creen que cuando iba pasando me topé enseguida? Otra persona que estaba en la misma situación. Hermanos, por la gracia de Dios, porque tengo una esposa, me dijo, oye, hay que ayudarles, porque yo en mi mente estaba, no, todavía no termino el sermón, Dios les bendiga. Y ya me iba a ir, sin embargo, mi esposa me dijo, oye, también hay que ayudarles. Entonces rápido, otra vez, fuimos y tratamos de ayudarles, hermanos. Pero eso es una realidad constante. Anhelamos que nos ayuden. Pero cuando nos toca ayudar, tristemente, al igual que este pasaje, simplemente les decimos, ve en paz y no hacemos nada. En los siguientes versículos, del 18 al 20, Santiago va a estar hablando en tercera persona. Dice así, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Hermanos, la forma en cómo Santiago redactó estos versículos nos hace
llegar a creer que los lectores empezaban a argumentar que la fe en Cristo era una situación simplemente intelectual. En palabras sencillas, las enseñanzas de Jesús debían de aceptarse, pero no estaban obligados a ponerlas en práctica. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que saben mucho de la Biblia? Nos pueden citar muchos versículos, pueden enseñar clases de una manera magistral. Sin embargo, en sus vidas carecen de obediencia o de santidad, o justifican su mala manera de vivir. Bien lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, y lo leo desde la Nueva Traducción Viviente. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Por eso en Santiago 2:19 este versículo tiene un toque sarcástico contra aquellos que estaban insistiendo que su ortodoxia, que son sus creencias, eran 100% bíblicas. Estaban de acuerdo a la Escritura. Fíjate, Santiago les dice ahí en el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y para agregarle mayor sarcasmo, quizás me imagino al escritor aplaudiendo, ¿no? Haces bien, claro. Los demonios también creen lo mismo que tú e incluso tiemblan. Hermanos, resulta que la enseñanza religiosa dentro de los judíos siempre se basó en la creencia de solamente un Dios, de monoteístas. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde el escritor Moisés dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que Santiago va a aprovechar esta situación religiosa cultural para advertirles a sus lectores que creer que Dios es uno, como dice Deuteronomio 6, versículo 4, pero el negarse a obedecer el siguiente versículo, que es el 5, el cual dice que debes de amar a Dios con todo tu ser, es tener la misma creencia religiosa que los demonios. Porque ellos también creen que solamente hay un Dios, amados, pero se niegan a obedecerlo. Esta es una situación peligrosa porque Santiago compara o pone al mismo nivel a aquellas personas que dicen: sí, yo creo en Dios, pero no obedecen sus mandamientos. Están al mismo nivel que los demonios. Hermanos, tener convicciones bíblicas, por muy correctas que sean, si no se obedecen, de nada te funciona. Por eso ten cuidado, porque la fe muerta también cree en la veracidad de las Escrituras. Rechaza los pecados, al menos los más groseros. Se muestra esta fe interesada en las cosas espirituales, pero su deleite en Dios no es tan profundo, porque tan pronto se aparecen tentaciones apetecibles, cae en ellas. La fe que está muerta solo habla de lo mucho que ama al Salvador, pero se niega a someterse a la voluntad de su Señor. Así que pregúntate en esta tarde: ¿qué clase de fe tienes tú? ¿Qué clase de fe tienes tú? ¿La que está viva porque tus buenas obras lo demuestran? ¿O la que está muerta porque te niegas a hacer buenas obras? El siguiente argumento de Santiago tiene que ver con demostrar que el hombre de fe hace buenas obras. Resulta que en los últimos versículos, del 21 al 26, el escritor va a utilizar a dos personajes que eran conocidos dentro de la comunidad judía. Y estos eran utilizados con el propósito de demostrar que la fe genuina, la fe salvadora, produce buenas obras. Su primer personaje tiene que ver con un hombre llamado Abraham.
Versículo 21 dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hermanos, en mis primeros años, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, aprendí que cuando los jóvenes americanos me invitaban a jugar fútbol, teníamos una idea muy diferente de cómo se jugaba este deporte, porque al menos yo crecí en México pateando la pelota para llegar a un lugar llamado portería y así meter gol. Mientras que los jóvenes de aquí cargaban la pelota y la llevaban hasta otro lugar donde decían touchdown. Con el tiempo aprendí que lo que ellos llamaban fútbol, o lo que yo llamaba fútbol, aquí se le llama soccer. Tener palabras que tengan un significado diferente, hermanos, es muy común en la vida diaria. Asimismo sucede en la Biblia, donde se puede utilizar la misma palabra para expresar dos ideas diferentes. Y este es el caso de Santiago cuando nos dice que Abraham fue justificado por sus obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Los dos significados de la palabra justificado son las siguientes. El primer significado tiene que ver con ser declarado justo delante de Dios. Este es el término que constantemente vemos que Pablo utiliza en sus cartas para referirse a la salvación del hombre justificado por gracia. El segundo significado de la palabra justificado tiene que ver con hacer visible la fe de la persona ante las otras personas. Hermanos, Abraham, antes de que tuviera Isaac, la Escritura nos señala y nos dice que le creyó a Dios cuando éste le prometió que de él iban a nacer o que iban a salir naciones. Aún no tenía Isaac, pero Abraham le creyó y la Escritura nos dice allí en Génesis que esto se le contó como justicia. Se lo contó como justicia. Pero años después, el Señor probó la fe de este varón. ¿Y cómo fue? A través de entregar a su hijo, de poner a su hijo como sacrificio. Como sacrificio. Hermanos, la fe de Abraham en ningún momento quiero que nos vayamos con esa impresión de que fue perfecta, porque para nada fue perfecta. Si ustedes recordarán, en ese periodo de 25 años de espera, de poner su fe y confianza en Dios, resulta que este varón se equivocó varias veces. Y obviamente no voy a estar hablando de una por una, pero al menos sí la que más recordamos, cuando su esposa, al ver de que ella no podía dar a luz, le sugiere que vaya y que se acueste con su esclava llamada Agar. Obviamente que este varón lo hace y de ahí nace Ismael. Sin embargo, el hijo de la promesa era Isaac. Era Isaac. Y cuando finalmente este joven, este niño o este bebé creció, es cuando Dios probó la fe de Abraham. Para que esta fe fuera visible a los demás. Hermanos, en ocasiones, tú y yo, cuando damos consejos, usualmente le decimos a la persona, es que tienes que tener fe en Dios. Y a veces es sencillo y fácil decirlo cuando tú no estás en la situación. Pero ahora pregúntate, amado, ¿por cuáles situaciones Dios te está poniendo en este momento para que otros puedan ver que tu fe en Cristo Jesús es real? Quizás algunos de nosotros estamos enfrentando alguna enfermedad. ¿Cómo estás respondiendo a la enfermedad? ¿Te estás concentrando solamente en ti y quejándote en medio de tu dolor, que tal vez sea mucho y está hasta cierto punto bien? Pero estás descuidando también el hacer el bien a las otras personas.
¿Cómo estás respondiendo ante la crisis financiera? ¿Esperas que los demás te ayuden inmediatamente, que el gobierno te mande algún subsidio? ¿O aún en medio de tus limitaciones económicas sigues ayudando a otros que son más pobres que tú? ¿Cómo estamos respondiendo, amados? ¿Cómo respondemos a las situaciones donde Dios nos pone? Porque la gente está viendo nuestra fe en Cristo Jesús. Y es ahí cuando la fe se pone a prueba y se ve que es real. El segundo personaje histórico que Santiago utilizó tiene un contraste bastante, podamos decir, pesado. Pues resulta que Abraham, algunos mencionan que fue un noble caldeo, mientras que Rahab, como dice la Escritura, era una ciudadana común. Abraham era un hombre respetado y Rahab era una ramera. Abraham pertenecía a la alta sociedad porque se nos dice que era rico, mientras que esta mujer simplemente estaba en la parte más baja de la sociedad. Sin embargo, ambos tuvieron el privilegio de estar en el árbol o ser parte del árbol genealógico del Mesías. E incluso a ambos, tanto a Abraham como a Rahab, se les menciona en Hebreos capítulo 11, pasaje que es conocido como el Salón de los Héroes de la Fe. Por eso Santiago escribe lo siguiente sobre de ella. Versículo 25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Hermanos, Rahab era una mujer pagana con un conocimiento muy limitado de quién era Dios. Es más, era tan limitado que si lo comparamos con lo que sabía el pueblo de Dios, era absolutamente casi nada. Sin embargo, esta mujer demostró tener una fe genuina. En el libro de Josué, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice que cuando escondió a estos 2 espías, les dijo lo siguiente: sé que el Señor les ha dado esta tierra, que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Hermanos, Rahab, esta mujer, quien sabía muy poco de Dios, la acción que hizo le pudo haber costado la vida de ella y de su familia, porque le estaba ayudando al enemigo. Sin embargo, a esta mujer no le importó, porque su fe puesta en Dios la llevó a arriesgarlo todo, incluso hasta su propia vida. Hermanos, la fe de Abraham y la fe de Rahab no se hizo visible por las cosas o no se validó por las cosas que hicieron por Dios, sino por las cosas que le entregaron a Dios. Jesús dijo lo siguiente: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La fe salvadora, la fe genuina puesta en Cristo Jesús, siempre nos va a llevar a lugares donde incluso a veces tengamos que arriesgarlo todo por el Señor. Nuestra reputación, nuestra familia, nuestra economía. Pero cuando vemos el panorama a la luz de la eternidad, al igual que este varón y que esta mujer, finalmente podemos entender que ningún sacrificio, ninguna buena obra que podamos hacer se compara con lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Quiero concluir con la siguiente reflexión.
La fe salvadora no puede estar quieta. El hombre que ha sido salvo hace buenas obras, no para ganarse la salvación, sino para agradar a aquel que lo salvó. Así que hazte la siguiente pregunta, amado. Me gusta hablar mucho de la Biblia, pero ¿me niego a obedecerla? Porque la fe muerta solamente acumula, pero no practica. La fe salvadora ama a Dios y al prójimo. ¿Qué clase de fe tienes, amado? Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que las buenas obras, Señor, son una evidencia, Padre, de lo que tú ya has hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, cuando nos rehusamos a ayudar a nuestro prójimo, cuando nos rehusamos, Señor, a obedecerte, Señor, a honrar tu nombre en las diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra comunidad. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que no solamente se trata de decir soy cristiano, voy a la iglesia, sino que también se trata, Señor, de ser embajadores, Señor, hacedores de tu palabra, para que otros también, Señor, al vernos puedan preguntarse, Señor, yo también quiero eso que ellos tienen. Mi Dios, gracias pues, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, en esta hora, que quizás por mucho tiempo estuvo tratando de agradarte por las buenas obras, pero hoy ha entendido que no se trata de qué tan bueno podamos ser, sino se trata de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Permite que en esta hora él también o ella se pueda arrepentir de sus pecados y que deje de esforzarse, Señor, por alcanzar algo inalcanzable, por alcanzar algo que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.